Buenas tardes, mi nombre es Óscar Cisneros Marco, soy decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, que tiene la sede aquí precisamente donde estamos, y os quiero dar la bienvenida a todos a estas jornadas que son no sino producto de la sensibilización que tiene esta Casa de Juristas precisamente con todos aquellos acontecimientos que tienen una transparencia o tienen una vinculación jurídica. El tema que vamos a tratar es tremendamente interesante porque está creciendo a pasos agigantados, como es la nueva regulación sobre los llamados influencers, que son aquellas personas que tienen la capacidad de influir en otras, sobre todo a través de las redes sociales. Al menos así lo califica el Observatorio de la Real Academia de la Lengua. No quiero detenerme más, no soy el protagonista de esta jornada, van a hablar personas mucho más documentadas que yo, expertos juristas. Cuando me han facilitado la documentación he observado que hasta 8 leyes distintas pueden entrar en la regulación de la actividad de los influencers y daría la palabra a Paulino García, consejero del Consejo Audiovisual de Andalucía. Cuando quieras, Paulino. Muchas gracias, decano. Bueno, pues buenas tardes a los que estáis aquí presentes en el Colegio Oficial de Abogados de Sevilla, a los que nos siguen también por el canal de YouTube, por el canal de streaming. Yo quiero en primer lugar justificar la ausencia del presidente del Consejo Audiovisual. Ha sido víctima de COVID, no ha podido estar aquí con nosotros como hubiera sido su interés. Y en segundo lugar quiero agradecer de manera efusiva al Colegio de Abogados de Sevilla por la gran complicidad que ha mostrado desde el primer momento cuando le presentamos la idea de hacer este foro, especialmente al Departamento de Comunicación, a la gente de este departamento que se han volcado en esta organización. Yo quiero simplemente que cuando salgamos de aquí esta tarde tengamos un poco las cosas más claras sobre un asunto que yo creo que tiene una gran resonancia social, existe una gran preocupación porque hay determinadas personas que están ejerciendo una influencia muy considerable en el mundo de Internet a través de las redes sociales, son los conocidos como blogger o influencer, y yo creo que aquí hay muchos asuntos que tratar. Espero que al final tengamos claras algunas cosas más de qué estamos hablando, y bueno, esa es la intención que tenemos con este foro. Yo, como dijo el poeta, el camino se hace andando, yo me voy a ir tranquilamente a mi sitio, me voy a sentar en este sofá, que ya vais a ver a los ponentes de este foro. Lo primero que quiero decirles es que vamos a estar en torno a 1 hora y cuarto, 1 hora y 10 minutos de debate, y a continuación todas aquellas personas que quieran, bien en el público o bien a través del canal de YouTube, pueden presentar o pueden plantear las dudas que tengan. Verán, hace como 2 años, ADECO, la consultora ADECO, preguntó a chicos y chicas de entre 4 y 16 años que qué querían ser de mayor. ¿Verdad? Esa pregunta que los que somos padres hemos hecho 1, 2, 3 y hasta 4 veces, sin obtener una respuesta en su momento adecuada. Bueno, pues ADECO hizo esta pregunta a 1.800 jóvenes, niños y niñas de entre 4 y 16 años. Los chicos respondieron que de mayor querían ser futbolistas. 1 de cada 4 respondió futbolista. En segundo lugar, que policía. Y en tercer lugar, que profesor. Las chicas respondieron en primer lugar que profesora. En segundo lugar, que médica. Y en tercer lugar, que peluquera. Curiosamente, ningún atisbo de que querían ser abogados ni nada de esto. Después pueblan las aulas, pero en principio no hay ningún síntoma de que quisieran ser de mayor abogados. ¿Por qué traigo a colación este informe? Bueno, pues esta encuesta. Pues porque en el caso de los chicos, en quinto lugar, apareció como una profesión a futuro la de youtuber. Claro, aquello cogió muy a contrapié a muchas personas, ¿no? El tema es que hace escasamente un mes el Centro Reina Sofía de la Infancia y la Juventud ha vuelto a publicar un informe magnífico que yo recomiendo sobre el ocio digital juvenil. Bueno, pues ese informe concluye que 1 de cada 10 jóvenes están intentando dedicarse de manera profesional a la creación de contenidos, es decir, a ser influencer. Pero decían los chavales, el informe dice que está en estos momentos
una ocupación socialmente mal vista y que además no se puede vivir de ella. De todos modos, el informe concluía que a 1 de cada 3 personas jóvenes les gustaría ser de mayor youtuber. Bueno, por lo tanto, no estamos ante una aspiración laboral pasajera, a una moda pasajera, sino que estamos ante una declaración de intenciones. Además, se da la circunstancia de que los jóvenes están sustituyendo sus referentes de siempre, que han sido los padres y los profesores, lo están sustituyendo por los influencers. Por tanto, es un tema que a nosotros como Consejo Audiovisual, también al Colegio de Abogados, nos preocupa. De hecho, en el seno de la Comisión de Contenidos llevamos ya algún tiempo reuniéndonos en un proceso de escucha con los influencers que están más o menos residenciados aquí en Andalucía, para escucharles, para ver qué opinan, sobre todo con el nuevo marco regulatorio que se les avecina. Saben también que el Consejo tiene encomendado por el Estatuto y por su ley de creación la protección de los menores en referencia a los contenidos que se emiten en los medios de comunicación. Bueno, con esto lo único que quiero es ponerle en antecedente a los presentes y también a nuestros espectadores de lo que vamos a hablar aquí. Tenemos a 4 personas de reconocido prestigio en sus facetas distintas, que van a intentar aportarnos un poco de luz a todo este tema. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar en este foro, la pregunta era, ¿hay que regular la influencia? Bueno, esta pregunta ya está superada, el Gobierno así lo ha entendido con el proyecto de ley que aprobó el pasado jueves en el Congreso, y ahora el tema está en cómo hay que regularlo. Bueno, pues todos estos puntos de vista espero que encontremos un poco de luz en este foro. Yo a la primera persona que voy a presentar es a una persona que no está aquí. Es Alejandra Iturriaga, que también ha sido víctima, ella iba a estar aquí, pero ha sido también víctima del COVID, por lo tanto a Alejandra le deseo una pronta recuperación. Yo espero que nos esté escuchando porque yo no la estoy viendo ahora mismo. Alejandra Iturriaga Gandini es licenciada en Derecho. Tuvo su primera incursión como gerente de Pricewaterhouse, pero su carrera laboral, su carrera profesional ha estado siempre vinculada a la CNMC. La CNMC es la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, que como ustedes saben es el órgano regulador estatal, no solo del sector audiovisual, también del sector de las telecomunicaciones, del sector postal y de la transparencia. Bueno, pues Alejandra ha sido directora de la asesoría jurídica, ha sido también directora de asuntos regulatorios y desde el 2013 es la directora de los servicios del sector de la comunicación y del sector audiovisual. Yo creo que Alejandra reúne un perfil yo creo que muy adecuado para que ella nos ponga un poco antecedente, y yo lo que le voy a pedir ya a Alejandra es que nos dé una breve pincelada de cómo hemos llegado a esta situación, de dónde partimos y sobre todo teniendo en cuenta que se ha producido una convergencia entre lo que era el sector tradicional, el sector, digamos, de las televisiones, de las TDT, donde había unos contenidos gratuito en el que todas las personas accedían para consumirlo, y con el tiempo pues Internet ha vuelto un poco a darle la vuelta a todo este tema. Bueno, pues yo espero que de todo esto y de algo más nos alumbre un poco Alejandra. Si Alejandra no está, paso con Miguel, me da igual. Paso con Miguel, mejor. Bueno, pues mientras que solucionamos el tema de Alejandra, que insisto, está vía streaming desde Barcelona, porque ella ha cogido el COVID, vamos a darle la palabra a nuestro segundo invitado. Ya la tengo aquí. ¿Ya me escucha, Alejandra? Sí, ella nos escucha, pero nosotros no la escuchamos a ella. Bueno, decía que Alejandra de Iturriaga es responsable, es la directora del sector de comunicación y del sector de las telecomunicaciones, del sector de la comunicación de la CNMC. Yo creo que nos va a dar esas pinceladas en cuanto que me dé. Bueno, si no, paso a Miguel, ¿no? Bueno, pues nuestro segundo invitado es Miguel Dangle, que es el director de Asuntos Regulatorios y de Asuntos Institucionales del Grupo A3Media. Miguel Dangle también es abogado, es experto en Derecho Informático.
Su carrera laboral estuvo en principio vinculado a ONO, donde fue director de la asesoría jurídica, hasta que se integró, o mejor dicho, participó en la integración y la venta de ONO con Vodafone. Pero a mí lo que me gustaría, Miguel, que en esta primera intervención tuya me comentes el punto de vista de las TDT. Yo tengo aquí apuntado un comentario preparando esta intervención que dice: las redes más populares y también los grandes influencers presentes en ellas desarrollan un lucrativo negocio sin reglas que perjudica a la ciudadanía, especialmente a los menores. Supongo que te sonará este comentario, está extraído de una nota de prensa de UTECA. UTECA es la patronal que reúne a 14 prestadores de televisión en abierto, de la que tú eres además vocal, así que yo me voy a callar ya. Te voy a pedir, Miguel, que nos hagas un poco una reflexión desde tu punto de vista en qué situación estamos y cómo ves el tema este. Pues muchas gracias, Paulino, gracias al Consejo Audiovisual de Andalucía y al Colegio de Abogados de Sevilla por la organización de este evento que, bueno, pues viene muy a cuento y es muy de nuestro día a día, aunque nosotros, los operadores que se nos conoce normalmente como operadores tradicionales de televisión, llevamos con esto pues 15 años, ¿no? Reclamando en el fondo unas mismas reglas para todos. Lo que siempre, algo que parece bastante evidente, ¿no? Siempre lo hemos reclamado desde el principio. Este es un mercado en el que participamos con diversas tecnologías, pero que en esencia lo que buscamos es la audiencia, lo que buscamos es pues que vean nuestros contenidos y buscamos unos ingresos, en ocasiones ingresos publicitarios, en una modalidad de operadores de televisión en abierto o ingresos por cuotas de abonado. Y la tecnología lo que ha hecho ha sido ir cambiando las modalidades de explotación, permitiendo que el mercado aumente, se fragmente y que haya habido una explosión en la oferta y una explosión en la demanda. Y en esa situación lo que hemos ido reclamando a lo largo del tiempo ha sido mismas reglas para todos, cosa que no hemos logrado todavía. Y aquí seguimos, ¿no? reclamando esa realidad. Luego, si queréis, podemos entrar más en detalle. Es verdad que la evolución de la normativa, y eso los abogados, ¿no?, bien lo sabemos, responde normalmente a una realidad cambiante. En general, primero cambia la realidad, luego llega la normativa. Ese desacople en el tiempo, que hace que la normativa siempre llegue tarde, cuando estamos hablando de la tecnología, implica un desacople aún mayor. Se dice muy habitualmente que Internet va 7 veces más rápido, ¿no?, que el tiempo común. Y eso significa que la normativa llega 7 veces más tarde. Y es cierto porque esta directiva que ahora mismo se está transponiendo, que es la última directiva audiovisual del año 2018, nace un poco con este debate de cómo hay que regular las nuevas plataformas de compartición de vídeo en el 2015. Estamos todavía en el proceso, en el 2022, de terminar de regular y yo creo que ya nadie duda la enorme presencia, el enorme peso que tiene tanto desde el punto de vista de las audiencias como desde el punto de vista de los ingresos las plataformas de compartición de vídeo y los que prestan servicios audiovisuales sobre estas plataformas de compartición de vídeo. De hecho, a mí por lo menos, ¿no?, me llamó la atención en este debate cuando empezamos a discutir la directiva del 18, pusimos mucho foco en las plataformas, que son las empresas, en YouTube, en Facebook. Hay que regular a YouTube, hay que regular a Facebook, que tengan las mismas obligaciones que tenemos los operadores en lo que es la protección de los menores, en lo que es las limitaciones publicitarias, en el tipo de contenido que podemos ofrecer, en cómo podemos hacer la publicidad, cómo podemos cortar, cómo tenemos que respetar la integridad de los contenidos. Y nos fijamos mucho en las plataformas y luego poco a poco, ¿no?, pues nos hemos ido dando cuenta de que en realidad en el caso de las plataformas de compartición de vídeos, pues es un sujeto que tiene un elemento tecnológico que es la plataforma, que incluso es responsable de una gran parte de la publicidad que se emite en la plataforma, pero luego está el sujeto que presta, ¿no?, que elabora ese contenido, que sube ese contenido a la red y que sería el prestador de servicio de comunicación audiovisual, que es una doble cara que en el caso de los servicios tradicionales, nuestra plataforma, del caso de la TDT, pues es Cellnex, es la difusión, pero es una plataforma puramente tecnológica de soporte. Cellnex no realiza ningún tipo de servicio publicitario ni controla nada, ¿no?, del servicio que prestamos nosotros, ¿no? Entonces sí que eso ha generado un cierto debate, ¿no?, de cómo trasladar quizá una misma regulación a algo que es, en algunos aspectos, algo distinto. De hecho, los prestadores de estas plataformas comentaban que no tienen responsabilidad editorial del contenido porque ellos no lo suben, cosa que es correcta, aunque en la práctica y poco a poco se ha ido viendo que tienen mucho control de ese contenido, por lo que tienen una quizá mayor responsabilidad editorial
de las que en muchas ocasiones les gustaría, ¿no? Pero desde luego tienen mucho más de lo que tiene una plataforma puramente tecnológica como es Cellnex, ¿no? Y los prestadores de servicios de comunicación audiovisual sobre estas plataformas se combinan con los propios usuarios, cosa que tampoco ocurre en el ámbito tradicional de la televisión. Nadie tiene un mini canal de televisión en su casa, mientras que es muy fácil, ¿no?, tener un mini canal en YouTube desde el primer día. Entonces se junta la figura del usuario con la figura del prestador de servicio de comunicación audiovisual, ¿no? Y eso nos lleva a una reflexión de cómo distinguir una y otra, porque estaremos todos de acuerdo en que nadie quiere exigir a los que son meramente usuarios obligaciones que son propias de operadores, pero por otro lado también estaremos de acuerdo que hay muchos usuarios que gracias a su éxito pues han dado el salto y se han transformado realmente en auténticos prestadores de servicios de comunicación audiovisual sobre estas tecnologías, ¿no? Entonces, no siendo un tema sencillo, yo creo que sí que se entiende fácil, la realidad nos lo demuestra, y ese lema, ¿no?, que tenemos en UTECA, ¿no?, de mismas reglas para todos, pues pensamos que tiene más validez que nunca. Muy bien, muchas gracias, señor Langre. Vamos a volver ahora a retomar la conexión, nunca mejor dicho, con Alejandra, que yo creo que ya sí nos está escuchando. Recuerdo que Alejandra es la directora del Servicio de Comunicación y Telecomunicaciones de la CNMC, y yo lo que quería era, en esta primera intervención, Alejandra, que nos contaras un poco cómo se ha producido esa convergencia en las formas de consumir contenido, ¿no?, entre la tele tradicional, por así decirlo, la radio tradicional, y bueno, pues los nuevos usos en Internet gracias a las comunicaciones. Y también recordarte, desearte que te pongas bien, vamos. Muchas gracias, Paulino. Muchas gracias al Consejo Audiovisual de Andalucía y al Colegio de Abogados de Sevilla por la invitación a esta magnífica jornada sobre un tema esencial y que, como ha dicho Miguel y como has explicado tú al principio, pues nos ocupa y nos preocupa, y a nosotros como reguladores del audiovisual, ¿no?, como directora de Telecomunicaciones y Audiovisual, pues nos lleva mucho trabajo, ¿no? Efectivamente, disculpa sobre todo por no haber podido estar ahí, con el billete en la mano esta mañana ha dado positivo de COVID y por esto no estoy ahí, pero me hubiera encantado compartir esta jornada con estos magníficos compañeros. Como ha señalado Miguel, es verdad que nos encontramos en un momento de transformación radical, ¿no?, de los servicios que se prestan en servicios audiovisuales, los contenidos, ¿no? Y esto es gracias al desarrollo de los servicios sobre Internet, el desarrollo tecnológico, que ha cambiado los patrones de consumo, especialmente de los menores. Y las plataformas ya no son las mismas, los dispositivos no son los mismos, pero los servicios, los contenidos muchas veces son los mismos y se prestan con un patrón completamente distinto. El régimen jurídico puede que esté desacoplado. Efectivamente, la directiva de 2018 está casi a punto de ser traspuesta. Es decir, sabemos que la semana pasada se ha aprobado el proyecto de ley en el Congreso y ahora mismo está en el Senado, y el gran reto que tiene esta nueva normativa es adaptarse a este nuevo entorno, a este nuevo panorama del audiovisual que junto con los operadores tradicionales se ha creado, es decir, nuevos agentes, las plataformas y también, como decía Miguel, los que prestan servicios a estas plataformas, los youtubers o influencers. El reto yo creo que para nosotros como reguladores es encontrar este equilibrio entre no restarle a la innovación, no coartar la innovación, que es importantísima, sobre todo en un momento de crisis como lo encontramos ahora, pero también la protección de los valores intrínsecos del derecho audiovisual, como son, en nuestro caso, la protección de los menores y de los consumidores. Y así creo que tanto la directiva como la ley de audiovisual, el proyecto de ley que ahora mismo está en el Senado, lo vienen a afrontar. La CNMC, como organismo regulador, es decir, organismo que supervisa el cumplimiento de las obligaciones de audiovisual, es decir, tanto toda la regulación que se produce para los prestadores tradicionales y en un futuro para los nuevos agentes, tiene este reto y lleva 2 años ya trabajando en este tipo de cuestiones. Permitidme que comparta con vosotros unos pequeños datos, importantes que vienen a desarrollar o vienen a darnos idea de la importancia de los nuevos agentes ahora mismo, tanto desde el punto de vista del consumo como desde el punto de vista de la publicidad.
según el panel de hogares de la CNMC, que se publica periódicamente en nuestra página web, 9 de cada 10 españoles usan de forma regular Internet y de forma muy frecuente el 77% de estos. 9 de cada 10 españoles tienen un smartphone y ese smartphone lo usan para acceder a redes sociales y para bajarse vídeos. Redes sociales en un 77%, vídeos un 26%. Por tanto, nos encontramos con que han cambiado claramente los patrones de consumo y la multiplicidad de las pantallas que se pueden producir. En materia de publicidad, como datos de publicidad, destacaría el informe de InfoAdex del 2022, que viene a señalar que los influencers en 2022 han tenido una inversión de 93,7 millones de euros, un 23% superior en publicidad, un 23% del año anterior. Y esto nos da lugar a que si vemos, por ejemplo, una plataforma como Twitch, una plataforma usada muy frecuentemente por los jóvenes, el primer creador en Twitch es español. Y los españoles cubren los 25 primeros puestos de la plataforma de Twitch, es decir, a nivel mundial, no a nivel español, a nivel mundial. Esto, pues digamos, nos hace ver la importancia que tienen este tipo de agentes y además en este informe de InfoAdex también se habla de los ingresos que reciben estos agentes. Algunos llegan a 1 millón de euros, incluso a 3 millones de euros, como aparece publicado en el informe de InfoAdex. Nos encontramos, por tanto, ante una profesionalización, ¿no?, de estos bloggers, lo cual no es malo per se. Es decir, estamos, digamos, todos muy contentos de que existan nuevas profesiones, la innovación no se puede coartar, como decimos, pero la afectación al sector audiovisual ha de ser abordada primero por la normativa y, en segundo lugar, por el regulador. Y, por tanto, es necesario, hay que garantizar, ¿no?, que no se comprometan esos valores, que se hagamos protección de los consumidores, protección de los menores. Y la CNMC, por ello, en su plan de actuaciones 2020 y en el 2021-2022, el siguiente plan de actuaciones, ya ha provisto en la elaboración de una serie de informes en materia de bloggers para determinar el acercamiento a la regulación de los bloggers. ¿Y qué hemos hecho hasta la fecha? Pues hemos hecho muchas cosas. El equipo de la Subdirección de Audiovisual, que estaba en mi dirección, equipo magnífico y de magníficos profesionales, ha llevado a cabo un visionado de más de 2.000 horas de visionado de bloggers, especialmente aquellos más importantes, para determinar el cumplimiento, para ver qué grado de cumplimiento tienen estos agentes en cuanto a las obligaciones de los menores, obligaciones de comunicaciones comerciales, etcétera, ¿no? Además, hemos ido recibiendo denuncias, no solamente de operadores tradicionales, sino también de particulares que denotan la confusión, el desconocimiento, como decía Miguel, cuál es el umbral, cuál es el linde entre un usuario que presta un servicio, que sube un vídeo a Internet, a un verdadero profesional, a un agente que presta servicios tradicional que pueden ser asimilables a los servicios de comunicación audiovisual y, por tanto, sujetos a la regulación de la CNMC. Por ello, lanzamos en 2020 una consulta pública para ver qué pensaba el sector. En esta consulta pública señalamos efectivamente, recabamos esta información de qué entendía el sector por servicio de bloggers y hemos lanzado últimamente, en enero del 2022, un proyecto de comunicación pública también para poder dar transparencia de la actuación de la CNMC, cuáles serían las funciones del regulador y cuál sería el ámbito de su actuación. Y toda esta labor que ha hecho la CNMC no la ha hecho de manera unilateral, sino que seguimos los pasos de nuestros compañeros, de nuestros homólogos europeos. Nosotros pertenecemos a ERGA, el Grupo de Reguladores de Audiovisual Europeo. Hemos sido vicepresidenta, yo misma he sido vicepresidenta 2 años en ERGA, y en ERGA se han tratado con profundidad estos temas. En 2020 tuve el honor de moderar un workshop, el primer workshop en materia de bloggers, entre miembros de ERGA, es decir, reguladores de audiovisual de distintos países europeos, industria, algunos incluso bloggers, operadores tradicionales, y tras analizar una serie de requisitos se llegó a la conclusión de que en determinados casos los bloggers podrían cumplir las condicionantes de ser servicio de comunicación audiovisual
y, por tanto, estar sujetos a la regulación audiovisual. En 2021 se ha aprobado un informe recientemente, en finales de 2021, sobre una serie de recomendaciones y ahí ya se ha profundizado un poquito más. Es decir, los requisitos necesarios para que un determinado blogger pueda ser considerado operador de servicio de comunicación audiovisual, pues es que vaya dirigido a una parte significativa del público. Me estoy refiriendo a visualizaciones, visionados, suscripciones, etcétera, que tengan un alto contenido económico, o sea, un nivel elevado de ingresos y, sobre todo, responsabilidad editorial, que puedan organizar su contenido de la manera con responsabilidad editorial sobre el mismo. Es decir, los 3 grandes requisitos que tanto la directiva como la actual ley de audiovisual y el proyecto de ley determinan que son esenciales para encontrarnos ante un prestador de servicio de comunicación audiovisual. En 2022, el plan de trabajo de ERGA también prevé la aprobación de un informe sobre los estándares en materia de publicidad de los bloggers. Este informe está previsto para su aprobación en la plenaria del 22, en la plenaria de diciembre del 22. Y nuestra ley, como decíamos, no se ha quedado al margen. El panorama legislativo próximo es la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que, según el proyecto que se ha conocido y las últimas enmiendas que se han introducido, no solamente va a regular a las plataformas de distribución de vídeo, es decir, las plataformas, como señalaba Miguel, sino además a los prestadores que prestan servicio, los agentes que prestan servicios sobre estas plataformas, que son los usuarios de especial relevancia, como les llama el proyecto de ley. En nuestra opinión es un proyecto novedoso, pionero, es el primer país que incluye en su ley a los bloggers y, en nuestra opinión, le dará una estabilidad, una regulación, una seguridad jurídica a la regulación y, sobre todo, a nosotros, a la CNMC, como organismo encargado de la supervisión de la normativa audiovisual, dará una regulación estable y segura para todos los bloggers. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Alejandra, volveremos a insistir en el tema de la ley. Nuestra tercera invitada tiene más de 10 millones de suscriptores en sus canales de YouTube, tiene más de 2,5 millones de seguidores en Instagram, ha subido más de 3.000 vídeos a sus redes sociales y lo que más me sorprende es que lo han visto más de 3.000 millones de veces los vídeos. Bueno, la persona que atesora esta cifra es Mónica Vicente Tamames. Ya te está adelantando. Ella es madre, es empresaria, es escritora, sus libros ya han vendido más de 800.000 ejemplares y es influencer. Yo no sé si el orden de los factores altera el producto, no. Pero bueno. Bueno, pues ella es la madre de 3 locos. Sí. Daniela, Hugo y Mateo. O lo que es lo mismo de Crazy Hacks y Lady Pecas, que son como se conocen los canales de YouTube y de Instagram. Ella además es mom para las amigas en Instagram. Para los amigos, ¿eh? Y para los amigos. Bueno, ella está aquí en representación de los 50 millones de personas que son creadoras de contenidos en el mundo. Está en representación también de los 2 millones de personas que han hecho de la influencia su método de vida o su medio de vida. Y está también en representación de los cerca de 8.000 personas que lo hacen desde España. Estos son datos que recoge un libro que yo os recomiendo, que se llama El libro blanco de la influencia responsable, que ha editado IFEmedia con la colaboración y la financiación de la Unión Europea. Pero hablando de libros, Mónica ha escrito un libro que se llama Tienes un Ferrari en el garaje, que va sobre aquello que no nos atrevemos a hacer por miedo al que dirán, por miedo a la incertidumbre, por miedo al fracaso. Y yo tengo la impresión, Mónica, que tú un buen día bajaste al garaje, cogiste tu Ferrari y dijiste, ¿quién ha dicho miedo? Exacto. Pues cuéntanoslo. Bueno, el orden de los factores en este caso, eso ha sido ya al final del todo cuando me di cuenta que en determinada época de mi vida estuve en un garaje, pero bueno, sí que es verdad que yo siempre he sabido que era un Ferrari, creo que todos lo somos en general, eso tenemos mucho potencial, pero bueno, ligándolo un poco, me imagino que queréis que cuente un poco el tema de redes sociales y YouTube, etcétera. Aquí se habla de que es una nueva profesión, etcétera. Tened en cuenta que yo empecé en el 2013, o sea, no era una profesión. De hecho, yo no sabía que se ganaba dinero con YouTube y fue totalmente anecdótico.
Y bueno, para hacerlo rápido, para que lo sepáis, los que no lo sabéis, que seréis muchos obviamente. Yo me he mudado muchas veces a distintos países. De hecho, la mayor parte de mis contenidos se han creado en Irlanda y en Inglaterra. Llevo aquí en España 4 años. Y entonces tenía una empresa de eventos infantiles en España, en Madrid, y nos mudamos a Irlanda. Y yo dije, bueno, ¿cómo puedo aprovechar? Porque ya tanto mudarme, ¿qué hago? Ya estoy harta de mudarme tantas veces, quiero hacer algo online y no cambiar de empresas tantas veces, siempre he trabajado en multinacionales y todo. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer una tienda online en la que yo vendía las cositas de decoración para imprimir y dije, bueno, como la gente me preguntaba, oye, ¿cómo se montan los banderines de una fiesta de princesas, por ejemplo? ¿O cómo colocan los topes? Yo hacía tartas decoradas y hacía los vídeos. Dije, bueno, voy a hacer un vídeo explicativo para que me dejen en paz, ¿sabes? Que se pone en la ficha del producto. Y dije, ¿dónde pongo mi vídeo de manera gratuita que no me cobren por el alojamiento? Estaba Vimeo, estaba YouTube. Vimeo creo que cobraba, YouTube era gratis. O sea, yo lo subí porque a mí no me costaba dinero el poner los vídeos de cómo yo decoraba las fiestas con mis productos. O sea, mi intención no era mi producto era el imprimible, no era el vídeo. ¿Qué pasa? Que con el tiempo se empezaron a ver los vídeos de cómo yo decoraba fiestas infantiles, independientemente de que me compraron o no las cosas. Y entonces empezó a crecer mi canal, fue mi primer canal de manualidades que hice yo sola, se llamaba Hoy no hay cole, era cosas que hacer con los niños cuando no hay colegio, con 3 niños pequeños, y dije, pues bueno, de fiestas derivó a manualidades, con cositas, yo soy bastante creativa, y entonces, bueno, ahí me di cuenta de que había una oportunidad. Yo en ese momento trabajaba en una multinacional de country manager de España, Italia y Portugal de videojuegos. Yo vengo de empresa, yo hice empresariales, entre otras cosas. Siempre está en finanzas, en marketing, yo soy empresaria en realidad. Y bueno, y entonces cuando me di cuenta de que se empezaba a monetizar, porque un amigo me dijo, ¿tú sabes que marcando una casilla puedes ganar dinero con las visualizaciones? Y yo, claro, el programa Partner, es que no está ni nada fácil de ver, o sea, no es una cosa... Pues marqué la casilla, dije, bueno, oye, bienvenido sea, que a mí con que sea gratis ya me vale, ¿sabes? Y entonces a partir de ahí empecé a generar ingresos y llegó un punto en el que dije, bueno, con 3 niños pequeños yo viajaba a Alemania, viajaba por muchos países, digo, pues prefiero una cosa estable en casa y tal. Total, que de repente mis hijos pequeñitos dicen, mamá, pues nosotros también queremos un canal. Y yo digo, ¿un canal de qué? Porque yo hacía mis manualidades de mis cosas y digo, mis hijos son bilingües, pero su primer idioma es el inglés, en realidad. Entonces ellos siempre han visto vídeos americanos, como que van un poco por delante, porque como Estados Unidos siempre va por delante en estas cosas, en casi todo, pues en ese momento había muchos canales infantiles que estaban triunfando en Estados Unidos. Y entonces, bueno, decían, pues queremos hacer retos, juegos, experimentos, tal. Y dije, vale, pero a ver, yo ya estoy contratando editores para mis propios vídeos, si tengo que editar los vuestros, o sea, ¿es un hobby? ¿Lo queréis tomar en serio? No. Y entonces yo, pues como madre, bueno, con el padre también, como con todo, cuando me dicen, apúntame a tenis, vale, te apunto, pero tienes que ir a las clases, o sea, quiero ser youtuber, muy bien, vale, pero vas a grabar. O sea, yo me acuerdo que en una servilleta dije, me comprometo a grabar un vídeo a la semana. Digo, yo voy a dejar parte de mi trabajo, ¿no? Porque que se comprometan, o sea, para nosotros ha sido siempre parte de la educación el hecho de un compromiso. Tú quieres hacer esto, me implico yo, dejo parte de mi trabajo, encima me gasto dinero en contratar editores, pues no me dejes en la estacada pasado mañana, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a grabar, les empezó a gustar muchísimo. A mí me venía fenomenal porque vivía en Irlanda, que oscurece a las 3 de la tarde, llueve, no hay cole, yo estaba sola con los niños y dije, bueno, pues en vez de hacer otra cosa, es una actividad más en la que están aprendiendo a hablar a cámara, hacían ya no sus guiones, porque eran muy pequeñitos, pero sí que queremos hacer esto. Digo, bueno, pero ¿cómo lo contamos? ¿Cómo lo expresamos? Empezaron un poco a crear su propio contenido, yo obviamente siempre les he apoyado, y entonces, nada, vivíamos allí tan tranquilos, su canal empezó a crecer como si nada, y ya cuando veníamos a España de vacaciones, de repente nos paraban por la calle, y digo, ¿esto qué es? Para mí fue una sorpresa, porque allí sus compañeros del cole, nadie sabía que éramos youtubers porque lo hemos hecho en español, pero por mí, porque para mí es más fácil, hablo inglés perfectamente, pero es más fácil mi trabajar en español. Y entonces dije, uy, oye, que esto parece que va en serio, ¿no? Entonces, bueno, los canales empezaron a crecer, las marcas empezaron a fijar en nosotros también, no solamente a nivel de patrocinios y publicidad, sino que muchas marcas me contactaron para que llevara sus propios canales, porque es un lenguaje totalmente distinto al de la televisión. Las marcas tradicionales, yo he trabajado para Fox, para National Geographic, no sé, me he llevado los canales de Famosa, muchísimas cosas, están acostumbrados a hacer anuncios para la tele. El lenguaje es diferente, el contenido es distinto, el espectador es distinto, el modo de consumo es distinto, la duración es diferente, o sea, no tiene nada que ver con la televisión. Entonces, a mí me han contratado, yo he trabajado, digamos, por detrás de cámara para muchísimas marcas, ayudándoles a hacer una estrategia de contenido
contenidos para el mundo digital, sobre todo en YouTube, ¿vale? YouTube y redes sociales. Entonces, pues creé la empresa, empecé a contratar gente, ya tenía 9 empleados. También en paralelo, pues muchísimas otras familias, como yo tenía a mis hijos súper exitosos, pues me decían, oye, tengo una hija que canta muy bien, tengo tal, ¿tú crees que mi niño no sé qué? Y dije, bueno, total, que creé la empresa de gestión de talentos. Soy representante de muchísimos niños que, bueno, me especializo en infantil. Claro, ya que estaba ahí, pues por casualidades, pues al final me he especializado un poco en infantil. Entonces, soy representante de muchos niños que ahora tienen niños, a ver, niños, las familias lo llevan, es que a ver si alguien se cree que un niño de 4 o 10 o 8 años hace los vídeos, los edita, los sube, hace los guiones, hace el SEO, publica y promociona, ¿vale? O sea, es que no sé, parece, esto también supongo que se sabe, pero esto lo hace todo una empresa o los padres. Los niños graban un ratito, se divierten y hasta ahí llega su función, ¿vale? Entonces, nada, pues eso, al final creé la empresa, una cosa lleva a la otra, me llamaron de Planeta, de Penguin para escribir libros, o sea, que los factores han sido así como tú dices. Al final, por circunstancias, ahora estoy con desarrollo personal y he escrito el libro del Ferrari, un poco hablando de cómo va la vida. Y bueno, como resumen, yo creo que más o menos de ubicación de... Después te meter un poquito más el dedo en el ojo, a Eso. ver qué opinas. Sí, claro, de lo que quieren hacer con... Claro, desconozco mucho la tele, un poco lo sé como usuaria normal y por cosas que por trabajo, pues sí que sé que hay leyes de censura y cosas, pero... Bueno, pues vamos con nuestro último invitado, no por ello menos importante. Además, Jesús juega en casa porque es colegiado de este colegio. Jesús Fernández Acevedo es abogado, es colegiado de esta casa, donde es también delegado de protección de datos, es máster en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación, es también experto universitario en protección de datos. Su carrera profesional la inició en el Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, es también miembro de la Junta Directiva de la Asociación Profesional Española de Privacidad y también de la Asociación de Expertos Nacionales en Abogados TICs. Es además colaborador de varios programas en Canal Sur, como por ejemplo en el programa del Yuyu, donde cuenta con una sección divulgativa que se llama el TIC Kismikis, en donde la audiencia puede enviar consultas sobre temas de intimidad, sobre temas de protección de datos y de riesgo de las TIC. Yo te voy a preguntar, en primer lugar, Jesús, de tu amplia experiencia que tienes de escuchar sobre todo a la gente, de escuchar preguntas. Me imagino que algún padre o alguna madre y algún abuelo incluso te habrá preguntado de forma un poco desesperada qué hago con mi hijo, qué hago con mi nieto, que se quiere dedicar a esto de la influencia, que yo no sé lo que es, no sé lo que es un influencer. Es decir, desde el punto de vista de esto que estamos hablando, de tu profesión, del tema de la protección de datos, ¿cómo ves tú todo este asunto de la influencia? Bueno, pues ante todo, gracias Paulino, gracias al Consejo Audiovisual de Andalucía, gracias a mi colegio de abogados de Sevilla, del que... Perdona que ejerza mi derecho a rectificación, pero no soy delegado de protección de datos. A ver si el delegado de protección de datos del colegio se va a enfadar conmigo, que además es buen amigo y mejor profesional, ¿no? Paulino, yo esto lo llevo escuchando desde que salí prácticamente de la Facultad de Derecho, ¿no? Ahora estamos hablando de los influencers, ¿no? Pero antes eran las redes sociales, fueron las cookies también. O sea, yo agradezco mucho al regulador, ¿no?, que hable de la necesidad de poner aquí unas directrices con elegancia. Porque, por ejemplo, pues yo empecé en la Agencia de Protección de Datos hace más de 15 años, gracias a una beca, y uno de los primeros informes, una de las primeras guías que sacamos fue sobre las cookies, ¿no? Y escuchábamos lo de, bueno, esto de que nos rastrean, esto de que nos hacen publicidad personalizada, comportamental. ¿Esto se va a regular algún día? ¿Pensáis que se ha regulado? ¿Hemos avanzado algo en las cookies en estos prácticamente 20 años? Porque seguimos, el usuario medio sigue sin saber cómo funciona realmente eso de las cookies. Pero todos sabemos que en Internet nos escucha. Pero los padres, madres, abuelas, abuelos, todos te llegan con que eso es el futuro. Y yo llevo escuchándolo de que eso es el futuro desde pues, prácticamente desde el año 2005, en donde salí de la carrera, ¿no? Entonces, realmente el futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí con las plataformas digitales, está aquí, evidentemente, con todas las criptomonedas, ¿no? Y está aquí con todo el tema de los influencers. Llámale tiktokers, llámale YouTube, llámale tuiteros.
pero llevan bastante tiempo aquí y llevan bastante tiempo preguntándonos a los profesionales de la abogacía, los profesionales de la abogacía llevamos bastante tiempo intentando solventar problemas, de ahí la necesidad de prevenir realmente, ¿no? Y se agradecen eventos como este. Pero, como bien decía aquí la influencer de verdad, ¿no? Esto tiene un trabajo constante. Y esto no te creas que aparece de la noche a la mañana o que los chavales adolescentes o los influencers tengan la edad que tengan, saben hacerlo, ¿no? De cualquier manera. Esto conlleva un trabajo y todo trabajo conlleva una gran responsabilidad. Y aquí lo que se nos ha olvidado desde el primer momento es que ya no estamos en el Internet del 1.0, no estamos en el Internet donde estamos viendo un canal de televisión que es el que ve todo el mundo, ¿no? Unilateral, o una página web que simplemente podemos hacer comentarios, sino que a día de hoy los usuarios de Internet somos también creadores de contenido. Un Facebook, un Twitter, un TikTok no tiene profesionales de la comunicación o periodistas que van creando ese contenido para que nosotros los consumidores pues nos vayamos ilustrando o vayamos consumiendo ese contenido, sino que es que somos nosotros mismos, las personas que estamos aquí, los usuarios, los que subimos ese contenido. Y a partir de ahí, en el momento en que nosotros somos los que subimos los contenidos, no solo somos unos simples usuarios o consumidores, repletos de derechos adquiridos, sino que es que nos convertimos en prosumidores, nos convertimos en esos generadores de contenido y tenemos una responsabilidad en cuanto a lo que publicamos y a lo que compartimos. A día de hoy, cualquiera sabe que si compartimos por un simple WhatsApp un contenido sensible o un contenido inapropiado, podemos ser responsables, no solo penal o civil, sino también por protección de datos, ¿no? ¿Por qué en esta materia los influencers están tan libres de pecado, ¿no? Pues lo que se escuchaba siempre, y además del punto de vista de los que se dedicaban a la informática, y Miguel yo creo que estará de acuerdo conmigo, en que lo único que se escuchaba es que Internet no se podía regular. Tú no podías poner puertas al campo, ¿no? El famoso de no se le puede poner puertas al campo. Y claro que no se puede poner puertas al campo, pero es que podemos ser libres en el campo siendo responsables, ¿no? Y viviendo en una sociedad democrática de derecho. Pero tú no puedes cometer un delito en el campo. Claro, yo creo, Jesús, que tú has puesto un poco el dedo en la llaga. Hemos hablado de una ley de comunicación audiovisual nueva que está a punto de entrar en el Senado. Una ley que, por cierto, vaya con retraso. Ya incluso se dice que es una ley ya antigua, que va a quedar desfasada, porque esa ley es consecuencia de una directiva de la Unión Europea del año 2018, la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya fecha de transposición caducó el 20 de septiembre del año 2020, con lo cual incluso España está a punto, si no creo que se le ha abierto ya un procedimiento sancionador. Por eso ahora van un poco también las cosas más deprisa, cuando el dinero llama. Bueno, el tema es que a mí me gustaría un poco bajar el balón al suelo para que los que están aquí y los que nos están siguiendo por internet, por streaming, sepan de qué estamos hablando. Hay una ley nueva que en un principio no recogía la regulación, como creo que ha dicho Alejandra, no recogía la regulación de los influencers, estaba solamente la regulación de las plataformas de intercambio de vídeo, pero al final se ha introducido vía enmiendas en el trámite parlamentario la regulación de los influencers. Yo quiero, Miguel, que nos cuentes un poco, tú que estás siguiendo, me consta, prácticamente el día a día de la vida parlamentaria de este proyecto de ley. ¿Qué es lo que dice exactamente ese proyecto de ley, al margen del tema de los productores independientes y al margen de las lenguas cooficiales y al margen de la financiación de obra europea, que eso no nos compete a nosotros de momento, en lo que es la regulación de la influencia? ¿Qué es lo que dice exactamente el proyecto de ley, que insisto está en el Congreso, que no sabemos si el Senado después lo modificará o no? Parece que no van por ahí los tiros, pero bueno, ¿qué es lo que dice exactamente, Miguel? Pues yo creo que muy acertadamente, ¿no? Decías que es verdad, ¿no? Que es una ley que nace vieja porque transpone una directiva que ya de por sí nació vieja, la directiva. Y por esa filosofía que siempre sigue las normas de intentar no distorsionar servicios que son excesivamente nuevos.
y probablemente hay una filosofía correcta, ¿no?, dentro de esa prudencia normativa, de cuidado con lo que se legisla, siendo muy nuevo, no vaya a ser que por un exceso de legislación acabes perjudicando, ¿no?, el nuevo modelo de negocio, pero en el ámbito de las nuevas tecnologías el ritmo lo que ha demostrado es que se llega muy tarde, ¿no?, con la normativa, y que esa prudencia sería adecuada si realmente el ritmo fuera más ágil para irse adaptando a esa realidad de los tiempos. Felicitarte por tu éxito. Yo tengo clarísimo, ¿no?, que eres una profesional del audiovisual, y yo creo que nadie lo duda. Y en ese sentido entenderás, tú eres la primera preocupada en que todo lo que hacéis os ajustéis a las normas, y estoy seguro que no tendrás el más mínimo inconveniente en cumplir las normas. Es que claro, cuando haya legalidad es lo peor que te puede pasar. Efectivamente, y es que además tú... No es ilegal, es que es alegal. Claro, y el desarrollo de tu modelo de negocio no se ve perjudicado. Otras no, hay algunas que nosotros nos aplican en YouTube, sobre todo leyes de Estados Unidos, la ley COPA, o sea, que nosotros sí que tenemos muchas normativas dentro de YouTube de cosas que podemos y no podemos hacer, si es para menores, qué tipo de contenido, o sea, hay muchas cosas dentro, ¿eh? No es que subamos y ya está. Pues precisamente... Son americanas. Claro, pero que tienes ese modelo americano. ¿Cómo lo trasladamos a Europa? ¿Qué es lo que dice la directiva? Que de esto es verdad, y digo que nació vieja la directiva porque se focalizó en las plataformas y se olvidó de los youtubers, se olvidó de los creadores. Mira si vamos tarde que el metaverso. O sea, ya vamos tarde. O sea, imaginaros lo que tú decías, cuando seamos un ente virtual y que realmente que tendremos contenido como, o sea, de hecho ya empiezan a legislar que ha habido hasta violaciones en el metaverso. O sea, ¿eres tú, no eres tú? O sea, ya vamos tarde con esto, que Internet ya está atrás. O sea, Internet ya quedó, es que ahora estamos en metaverso. En cuanto se regule esto, estamos en la siguiente. Totalmente de acuerdo. O sea, estamos discutiendo la creación de los NFTs, si tú y tus hijos no sois prestadores de servicios, claro, los ya están con NFTs los en la serán los cabeza, avatares están de con tus los hijos, NFTs. No están con Internet y YouTube. Mis hijos están ya en otra. Imagínate. Pues, respondiendo, Paulina, a tu pregunta, lo que ha hecho la normativa española, y como comentaba Alejandra, ¿no?, de manera un poco novedosa. Claro, la directiva lo que reguló fue las plataformas de compartición de vídeo y los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. La filosofía de la regulación de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual era neutral tecnológicamente, en la medida, ¿no?, en que prestes un servicio de información, de entretenimiento hacia un público general. Pues eres un prestador de servicio de comunicación audiovisual, lo prestes sobre la plataforma que lo prestes. Y luego hicimos una regulación específicamente muy tecnológica. La plataforma de compartición de vídeo, YouTube, Instagram, por la responsabilidad que tiene respecto a esos contenidos que suben los usuarios, por la responsabilidad que tienen respecto a la publicidad, directamente se les decidió incorporar ciertas regulaciones. Pues lo que se hace ahora en la norma, ¿no?, es incorporar específicamente una modalidad de prestador de servicio de comunicación audiovisual, que es lo que bien ha denominado antes Alejandra, ¿no?, este usuario de especial relevancia, que se incorpora... Porque en redes sociales hay mucha fotografía. Es audiovisual, ¿no?, implica imagen en movimiento. Bueno, pues hay foto con publicidad, sí, ¿eh? Sí, pero no es servicio de comunicación audiovisual la fotografía, eso va por otro lado, ¿no? Esto aquí por ahora es imagen en movimiento y radio. Es la filosofía de los servicios de... Hombre, es que un influencer, la mitad hacemos foto, la mitad vídeo. O sea, Instagram es casi fotografía al 80%. Entonces, estás ya regulando una cosa muy pequeña de... Es pequeña pero creciente. Como antes comentaba Alejandra, los importes asociados a la publicidad del vídeo en Internet tienen crecimientos exponenciales, ¿no?, superiores al 20% año tras año, ¿no? Una foto con... Si no digo que la foto no sea importante, lo que digo es que el vídeo, desde luego, también lo es, ¿no? Sí, no, desde luego. Termina de concretar. Y en concreto, ¿qué es lo que ha hecho la norma, ¿no? Pues lo que ha hecho la norma ha sido generar este específico usuario, ¿no?, usuario de especial relevancia, que emplea servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma, y lo que hace a la hora de regularlo no es ponerle las mismas normas que al resto de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Yo creo que ha trazado una primera línea roja, y vamos a diferenciar entre los que son meros usuarios y los que son usuarios de especial relevancia. Y a los usuarios de especial relevancia yo creo que ha estado bien, ¿no?, el que trace expresamente esta línea para empezar a avanzar en el debate, ¿no? ¿Dónde está? Ahora, ¿dónde está el límite? Pues el límite está en que tenga audiencias significativas e ingresos significativos. ¿Qué significa eso? Pues lo que dice la norma es que hay que dictar un reglamento en el que se determine, y que hasta que no se dicte ese reglamento la norma no aplicará. Con lo cual, de nuevo, entramos que por ganar seguridad jurídica, pues vamos contra el signo de los tiempos, porque no sabemos lo que va a tardar, ¿no?, en dictarse ese reglamento, que se podían haber utilizado, la propia norma podía haber incorporado, ¿no?, algunos umbrales económicos mínimos, quizás, ¿no?, de audiencia, para haber
podido empezar pero bueno, ha sido prudente y excesivamente prudente, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? Es que lo de mucho, poco, para el es tan desarrollo relativo. reglamentario. Pero además de establecer ese límite, no le ha puesto las mismas obligaciones que a cualquier otro prestador de servicios de comunicación audiovisual, sino que también ha sido muy prudente y le pone menos obligaciones en cuanto a los principios a cumplir y menos obligaciones en protección de menores, menos obligaciones en protección de la publicidad y ninguna obligación en lo relativo a la accesibilidad en cuanto a los contenidos, subtitulado, doblaje, audiodescripción, ninguna obligación en cuanto a la promoción de obra europea. Entonces, nosotros, dentro de ese esquema que siempre defendemos de mismas reglas para todos, ¿no? Pues vemos la una de cal y una de arena, ¿no? La parte positiva, que ha sido innovador, que bueno, le pone el cascabel al gato, le da un protagonismo, intenta trazar esa línea roja para empezar a regular lo que ya tendría que haber estado regulado. Y la parte negativa es que creemos que peca de excesiva prudencia, tanto por dejarlo condicionado al desarrollo reglamentario como por no haber puesto las mismas obligaciones, o al menos las mismas obligaciones, en lo relativo a la protección de los menores y a la publicidad. Que además abre un debate muy interesante que no te comentabas, y es que los formatos propios de Internet son formatos algo distintos a la televisión tradicional, vídeo corto, los formatos publicitarios también. Y esto nos abre una reflexión de que quizá hay que abrir la variedad de los formatos, porque también hay canales de televisión que son, con la multiplicidad que se está produciendo, pues hay una mayor fragmentación de la audiencia, mayor fragmentación de la publicidad, y son los canales de menor audiencia los que más directamente compiten con estas publicidades de Internet, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy típico, ¿no? El típico vídeo de te voy a enseñar el unpackaging, ¿no? Pues me he comprado el unboxing, ¿no? Pues me he comprado el iPhone y ahí te voy a enseñarlo, la cajita, qué bonito, tal. Bueno, eso en televisión no se puede hacer, porque se considera prominencia excesiva de producto, ¿no? Entonces, las figuras tradicionales del emplazamiento del producto, del patrocinio, ¿no? Que luego desde la CNMC les toca la complicada labor, ¿no? De decidir cuándo hemos roto los límites, ¿no? Pues encajan mal en este nuevo mundo, ¿no? Y yo creo que lo que se abre necesariamente es una reflexión de ir a un modelo regulatorio más flexible, con unas mismas reglas que nos apliquen a todos y probablemente con menos reglas para todos, ¿no? Esa es un poco la reclamación que hacemos. Muchas gracias, Miguel. Precisamente, yo creo que el meollo de la cuestión, el kit, está en saber o en definir quiénes son, como tú muy bien dices, quiénes son influencers, es decir, cuántos seguidores tienes que tener, cuánto tienes que producir, cuánto tienes que facturar, ¿no? Por eso a mí me gustaría en este punto asomarnos un poco a Europa y para conocer qué hacen o qué están haciendo en este tema los países de nuestro entorno. Yo por eso apelo ahora a la experiencia internacional de Alejandra. Ella es la responsable del área internacional de la CNMC. Como ya he dicho, dirigió el primer workshop que se dedicó en Europa, en la ERGA, a este tema. Y yo querría Alejandra, que un poquito nos diera también otras cuantas pinceladas de qué están haciendo los países de nuestro entorno en este tema. Pues sí, Paulino, efectivamente, como mencionábamos al principio, la CNMC no está actuando de manera unilateral, sino que sigue la senda de los reguladores europeos, ¿no? Y esto es así en todas las actuaciones que llevamos a cabo desde la CNMC y especialmente en este tema de los nuevos agentes, precisamente para no entrar, como decía, con elegancia. Me gusta la frase de Jesús, ¿no? De regular con elegancia. Pues efectivamente se trata de ponderar este difícil equilibrio de no torpedear la innovación, la creación de nuevas empresas, mantener la competencia, pero a la vez proteger a los usuarios y a los consumidores, ¿no? Esto es un difícil equilibrio que en los países de nuestro entorno se está llevando a cabo, no en las leyes, porque como ha señalado Miguel, la directiva vino vieja, no contempla a los bloggers, contempla solo las plataformas de distribución de vídeo y, por tanto, las leyes que han traspuesto esa directiva, en las leyes de otros países, Estados miembros, no han contemplado, salvo España, como hemos dicho, que es pionero en este aspecto. Pero sí que es verdad que se afronta a través de los reguladores, es decir, nuestros homónimos, ¿no? Los reguladores de audiovisual, en base a un análisis caso a caso, en una mayoría de los reguladores contemplan la necesidad de regular a los influencers, a los bloggers, siempre en determinados casos y con un cierto límite, ¿no? Y con este criterio de prudencia del que estamos hablando. Hemos hecho un análisis internacional. Quiero mencionar que unos 16 autoridades del audiovisual en Europa están analizando estos temas, y Alemania, Austria, Polonia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, todos entienden que los bloggers, cuando reúnen determinadas características,
por tanto, pero a caso, serán considerados servicios de comunicación audiovisual y, por tanto, sujetos a la regulación. Quiero mencionar algunos de ellos, ¿no?, para decir de qué estamos hablando. Por ejemplo, en Austria. Austria es el gran innovador. Empezaron en los austríacos de hecho, fueron uno de los grandes ponentes en este workshop del 2020. Pues en Austria los bloggers son considerados servicios de comunicación audiovisual siempre y cuando reúnan las condiciones de la directiva. Máxima audiencia, ingresos, responsabilidad editorial, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, se excluyen a las redes sociales que suben vídeos a través de mediante algoritmos. En este caso se entiende que no existe esa responsabilidad editorial y, por tanto, no se ha de regular. Austria, por tanto, es un país pionero. En Bélgica es otra autoridad de regulación, son los belgas, en los que se incorpora al memorándum de su ley, no se incorpora en su ley, pero sí en el memorándum se menciona ya a los bloggers y ya hace alusión la propia autoridad belga. En los análisis caso a caso tienden a analizar las audiencias, el grado de monetización y profesionalización de los bloggers, así como también la capacidad de influenciar en el público, especialmente los menores. En esos casos, y bajo el case by case system, que es el que viene a predominar en todos los reguladores, entran a regular a estos influencers. En Alemania, Alemania tiene el sistema de lo que se suele llamar los reguladores de audiovisual, bien lo conocemos, el TV-like. Es decir, la manera de distribuir el contenido hace que este contenido sea considerado servicio de comunicación audiovisual y, por tanto, sujeto audiovisual. Es decir, si tú tienes un contenido ordenado cronológicamente, si hay una serie de emisiones, comunicaciones comerciales, un plan de emisiones, responsabilidad editorial, en este caso, cuando hay un TV-like, hay un prestador de servicio de comunicación audiovisual y el regulador alemán lo que lleva a cabo es actuaciones de requerimientos a estos bloggers para que se adecúen sus funciones en el caso de que emitan, por ejemplo, contenidos contrarios a los menores, ¿no? O con violencia extrema o con lenguaje inadecuado, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, en el caso de que emitan publicidad de bebidas alcohólicas, etcétera. Pues en este caso les requieren y en caso de incumplimiento de esos requerimientos procederían a sancionar a estos, o han procedido a sancionar a los bloggers. Noruega es un caso, para mí, digamos, de un ejemplo, ¿no? Un ejemplo a seguir, ¿no? Ahí, efectivamente, se exige también que exista esta actividad económica, esta publicidad, digamos, derivados de la publicidad, esta responsabilidad editorial, imponen a los bloggers la obligación de identificar la publicidad, ¿no? Y además, en materia de protección de menores, de calificar los contenidos, como sucede ahora mismo en las televisiones tradicionales. Pero todo, como decía, es un ejemplo porque es un soft approach, es decir, bajo lo que decíamos antes de la elegancia regulatoria, una regulación basada en la información, en el debate, en la formación de los nuevos agentes. Estamos hablando con agentes, como hemos escuchado, pues que existe esta confusión o este desconocimiento de qué tengo que cumplir. Bueno, pues ahí Noruega yo creo que es pionero y es un ejemplo a seguir que podríamos perfectamente seguir en nuestra actuación de análisis caso a caso. Y en Holanda se acaban de publicar unas directrices, se han publicado por la propia autoridad reguladora holandesa sobre la regulación de los bloggers, ¿no? Y aquí aquellos usuarios que tengan más de 500.000 seguidores tendrán que inscribirse en el registro de operadores de comunicación audiovisual y, por tanto, están sujetos a la regulación audiovisual. Todo ello con el objetivo. Entonces, nuestras autoridades, compañeros, las autoridades reguladoras, creo que el acercamiento, como digo, un soft approach, una regulación pausada, pero sin prisa, pero sin pausa, para poder llegar a ese difícil equilibrio de proteger a los usuarios y a los consumidores, que al final es nuestro objetivo, el objetivo del core del regulador audiovisual, y a la vez no distorsionar la innovación y no distorsionar la competencia, que en este momento es esencial, como digo, en estos momentos de crisis. Por este acercamiento que nos has hecho a lo que se está cociendo en Europa. Bueno, Mónica, tú eres la influencer. Aquí se está regulando para precisamente personas como tú. De todo lo que estás escuchando, en fin, el otro día recuerdo en la reunión que tuvimos en el Consejo,
tú nos decías, claro, ¿cómo vamos a legislar, ¿no? ¿Cómo vamos a poner en vigor una ley nacional o local, ¿no? Si a mí me ven en Arabia Saudí, que yo recuerdo que que tiene muchos, incluso en México, ¿no? Tiene muchos seguidores, ¿no? Claro. Es decir, cuéntanos un poco qué es lo que opina o qué es lo que ves tú. Cuando se habla y decía, el primero de Twitch es español, pues casi diría que el 80% de sus visualizaciones son en Latinoamérica, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros, que somos españoles, y exacto, o sea, que es un influencer español, el que vive aquí, el que tiene 8 apellidos andaluces o españoles, el que los contenidos están en el castellano, porque si hablamos de español, a mí donde más me ven es en México, en Argentina, en Estados Unidos. España está, pues yo qué sé, en el lugar 10, por ejemplo, y puede ser entre un 6 y un 15% de todas las visualizaciones y todo el rendimiento económico. O sea, la mayoría viene de fuera, no de España. Entonces, claro, hay normativas en Estados Unidos, hay normativas en Latinoamérica, aquí hay una normativa española, incluso andaluza. O sea, a la hora de un creador de contenido, ¿a quién atiendes? Y si están en conflicto determinadas normas o cosas como la que yo os comentaba. Hay cosas que se prohíben en otros países que yo no lo sé. O sea, ¿cómo lo voy a saber? O sea, la plataforma ahí, que es YouTube yo voy a hablar de YouTube, pero el resto son un poquito parecidas. Sí que nos ponen unas regulaciones, pero basado en la ley americana, que es la ley COPA. Yo con el menor, por ejemplo, la han implantado, era de obligado cumplimiento. Allí le ha caído una multa a YouTube súper gorda por no cumplirla, que es con la privacidad, con las cookies, todo esto que tú dices, por no aplicarlo también al tema europeo. Entonces nos la está aplicando, aunque aquí no hay, pues por librarse un poquito de la multa. ¿Y qué significa? Que tenemos que marcar si es contenido infantil, por ejemplo, y entonces en ese caso ya no nos ponen anuncios. O sea, los canales infantiles llevan 2 años monetizando un 90% menos de lo que lo hacían antes, porque como ahora es la privacidad, no se puede detectar la IP desde donde se conecta el niño, si es un niño, que otras cosas ha visto antes, todo el rastreo que se le hace para mostrarle los contenidos, porque las redes funcionan por sugerencia, a diferencia de las televisiones, que sí lo hace Netflix, ¿no? Tú ves un contenido, seguro que te gusta esto, te lo sugiere. En Telecinco, Antena 3, tú lo pones, no te sugiere a Telecinco, ¿sabes lo que están dando en la Antena 3? ¿Quieres pinchar e irte al otro canal? En YouTube sí que ocurre, no va por búsquedas. El 80% de lo que ve la gente te lo sugiere la propia plataforma en base a tus hábitos de consumo, al comportamiento del consumidor, que para eso están las cookies. Entonces ya con los niños, por ejemplo, ya en YouTube no se puede hacer desde hace 2 años, en todas partes del mundo, ¿vale? Entonces, claro, si se legisla una cosa a nivel nacional, como te decía, o en Alemania tal, ¿a quién la aplica? Yo ahora vivo aquí, luego me mudo a otro sitio, me aplica, es retroactivo, ¿qué pasa con los 3.000 vídeos que ya he hecho? No sé, yo lo veo ahí un poco complicado, que si saliera esa ley, ¿en qué medida me obliga? Tengo que... ¿Es por residencia? ¿Es por ubicación de dónde se produce el contenido? O sea, ¿por dónde se visualiza? Yo trabajo con una network canadiense a la que yo cedo los derechos de imagen de todos los vídeos y ellos la distribuyen en todas las plataformas. Es que es un poquito más complicado que eso. ¿Dónde está el cliente final? ¿Quién es el usuario final? En mi caso es la network, porque los consumidores no pagan por consumir los contenidos. Nadie paga por ver los vídeos en YouTube, salvo que estés en suscripción, sí, en premium, otras cosas. Pero cuando no pagas, eres usuario final, eres consumidor, es el anunciante, es la propia plataforma, son las networks. Es que yo lo veo un poco complejo como para generalizar así tanto, así contado, la impresión que me llevo, para mí sería difícil cumplir eso. Yo no controlo dónde se ven mis vídeos. Yo subo un vídeo que intenta regular aquí en Andalucía o en España, pero es que a lo mejor ni siquiera se ve aquí. Yo podría ticar, creo, en YouTube, porque te pone monetizar, no me acuerdo muy bien, pero pone monetizar en todos los países, o tú puedes elegir dónde se ven, pues simplemente no se verían aquí y punto. Yo, total, a mí Andalucía me puede representar el 0,001% de las visualizaciones. Me explico, que una ley local a un influencer grande que pasa determinadas visualizaciones no nos afecta demasiado. No puedes, digamos, confiscar o penalizar un contenido que ni siquiera se está viendo en tu propia región, sobre la que no tienes competencia, o es sobre el influencer. No sé, esa parte no la entiendo bien cómo funcionaría, ¿no? Si el vídeo no se ha visto aquí, ¿qué pasa? No sé si Miguel o Alejandra... ¿Me he explicado? Sí, perfectamente. Se basa en el lugar de residencia. De hecho, ha habido todo un debate, ¿De quién? ¿no? ¿Del que genera el contenido o del que lo consume? Del que genera el contenido. Pero si no se ve aquí, imagínate que yo hago vídeos en inglés, en belga, sí. en Swahili. De hecho, España, ¿no?, está en un proceso de intentar configurarse, ¿no?, como un hub audiovisual atractivo, y una de las cosas que hace, ¿no?, dentro de la nueva ley, ¿no?, es considerar que determinadas obligaciones, cuando se trata de un prestador de servicios de comunicación audiovisual que se dirige específicamente, ¿no?, a público exterior, fuera de España, ¿no?, para facilitar que se asiente aquí, no le aplican una serie de obligaciones. Entonces se dicen, oye, vente a España y no te preocupes que estas obligaciones que hemos decidido que sí que apliquen a los que
prestan servicio aquí no te van a aplicar a ti si tu destino pues fundamentalmente es otro país ajeno a España u otros países ajenos a España. No nos extrañe que se vayan a Andorra, ¿eh? Porque, claro, ya te lo piensas, porque depende... no, pero claro, que hay que entender ciertas cosas. Pero lo que has planteado ha sido una de las complejidades. Tú trabajas para Latinoamérica y te fiscaliza España con su normativa, cosas que ni siquiera le competen, pues dices, pues allá que me voy, ¿sabes? No sé. Tampoco esto es excesivamente nuevo. O sea, el satélite ya rompió las barreras nacionales y, de hecho, la propia existencia, ¿no?, de la televisión por satélite hizo que el servicio de televisión, que era un servicio público, dejara de serlo, porque ya en el satélite cubrías, ¿no?, una huella muy amplia de diversos países. Lo que ha hecho Internet es mundializarlo todo. Y, de hecho, la propia normativa, otro de los elementos que nace viejo es que es una directiva, y una directiva es una norma que establece un mínimo común denominador que los países deben transponer y cada país luego adapta sus características y puede aumentar las obligaciones. Y ha habido discusiones muy intensas en España de cómo era posible que en España los legisladores españoles no pudieran imponer obligaciones a YouTube. Cuando se ve YouTube evidentemente en España, pues no se puede. ¿Por qué? Porque en Europa, para facilitar el mercado único, aplicaron el principio del país de origen. Y, de hecho, las últimas normativas en este mundo, ¿no?, la Digital Services Act, la Digital Market Act, ya son reglamentos que lo que buscan es establecer la misma regla aplicable a todos los países de la Unión Europea. Porque lo que se ha visto es que en estos servicios globales no tiene mucho sentido las distorsiones, porque al final acabas provocando que tú te plantees, oye, si me lo liáis mucho me voy a Irlanda. Yo tengo editores en México, por ejemplo. O sea, ¿qué es la creación? El que hace el guión, el que lo graba, el que lo edita, el que lo promociona, porque yo hoy en día yo puedo contratar y tengo a gente autónoma trabajando para mí en muchos países. Bueno, ahí nos moveríamos de la ley de audiovisual a la ley de propiedad intelectual, que abre pero entonces dices, ¿dónde se discusión. genera? Yo a lo mejor solo he grabado una cosa, pero el grueso del producto se está generando fuera. Eso es que tiene muchos matices todo. Sí, Alejandra, quería decir algo. Ay, no se oye. Alejandra, ¿Y lo nuevo? Algo, pero ahora sí. ¿Me escucháis? Sí, gracias. No, sí, estamos diciendo todos cosas completamente coherentes. Es decir, hay que partir de la base de que esto es un servicio nuevo, ¿no? Y la idea es, si es considerado servicio de comunicación audiovisual, entonces estará sujeto a las reglas del audiovisual. Y la regla audiovisual, como acaba de decir Miguel, se basa por un mero principio de armonización europea en el principio del país de origen. Es decir, a un operador que se preste servicios establecido en España se le aplica la regulación en España y el regulador es la CNMC en España y las comunidades autónomas en los ámbitos de aplicación de las comunidades autónomas. Cuando venga el caso de establecerse obligaciones a los influencers en España establecidos en España, serán las normas españolas como las que apliquen y será el regulador, la CNMC, el que supervise el cumplimiento de sus obligaciones. Y por eso es difícil de entender, porque es verdad que, como dices, Mónica, tu empresa tiene muchas derivadas. Tú tienes unas visualizaciones en Latinoamérica, tienes un creador en México, tienes, es decir, eso es el mundo online. El mundo online per se es así, pero tiene que haber unas reglas claras. Tiene que haber unas reglas claras y las reglas del audiovisual son esas, es decir, es el país de establecimiento. Otra cosa es que luego haya excepciones al principio del país de origen por cuestiones que la propia directiva establece, pero en realidad, básicamente, ese es el principal criterio y veremos un poco cómo se desarrolla la ley, cómo será el Real Decreto. No sé si me he ido. Sí. Yo creo un contenido en España y el que lo crea en Latinoamérica pero se ve en España no tiene que cumplir esas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, en GRD no podría poner publicidad en los vídeos infantiles, por decir algo, pero el que sí que crea en Latinoamérica, en México, esos vídeos que se ven en España sí que puede, porque no reside aquí, pero si es por... Alejandra, si me equivoco, estás hablando de Unión Europea como mercado único, principio de país de origen, de manera que tú, en la medida en que estés en un país de la Unión Europea, cumples las reglas de ese país para toda la Unión Europea. Todos los servicios que se reciben en España, suministrados por prestadores ajenos a la Unión Europea, se sujetan a la norma europea y española. Vale. O sea, al final es lo que se ve, porque se intenta proteger, de hecho, desde la CNMC pues reclamaban, ¿no?, herramientas para poder cortar de manera muy activa, muy rápida, la recepción de determinados servicios que se consideran muy negativos. No, el que lo genera es lo que se ve aquí en el territorio, eso sí. Cuando está generado desde un país ajeno a la Unión Europea. Claro. Si está generado por un país de la Unión Europea, aplica las reglas de ese país. Eso.
Sí. Que te veo muy callado. No, porque estoy respetando los turnos, más o menos, si no... Ya te dije que aquí esto no es un debate electoral, aquí hay libertad absoluta. Ay, me ha dicho, te metes cuando quieras. Yo, bueno, pues ya me meto del tiro, Ya tendremos tiempo de escuchar Yo los me he tensos metido, yo me he y aburrido metido. debate Claro. electoral. Perfectamente encorsetado, vamos. No, pero la cuestión aquí es que, si os dais cuenta, queremos que la autoridad o queremos que una norma nos salve, ¿no?, todas las preguntas que tenemos sobre los influencers. Y no estás para nada en desventaja ni tú ni todos los compañeros y compañeras de tu gremio, ¿no? Sino que es que esto que nos estás contando nos lo encontramos con las empresas de nuestro día a día en España, con las startups. O sea, las dificultades que tiene cualquier startup que empieza en España, con desventaja, simplemente frente al mundo anglosajón. Así de claro, Mónica, así de claro. Entonces, aquí os vuelvo a poner de ejemplo, ¿no?, el tema del RGPD, de la protección de datos, porque es que el debate que estamos teniendo aquí ya lo hemos tenido los profesionales de la privacidad hace 6 años, antes de la entrada en vigor. ¿Y cuál es? Tú decías, bueno, pero ¿de qué país, ¿no? ¿De qué país es responsable? Donde publico, pero a partir de cuántos seguidores, a partir de cuántas reproducciones. Es lo mismo que pasa en el mundo de la protección de datos. ¿Cuándo tienes que tener un delegado de protección de datos? Por ejemplo, cuando realices tratamientos masivos de datos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues antes bien decía, ¿no?, le decías a Miguel, bueno, es que hay muchos influencers que solo se manejan con fotos, no con vídeos, fotos, Instagram. Bueno, pues desde el punto de vista de la regulación de la privacidad, en el momento que ese influencer tenga un tratamiento masivo de datos, es decir, muchísimos seguidores, tiene la obligación, por ejemplo, de designar ante la autoridad correspondiente, la Agencia Española de Protección de Datos, un delegado que sea quien aplique las normas. Y esto está muy relacionado con la accountability, con el compliance, que los compañeros de aquí del colegio seguro que les suena y que a la mayoría de los mortales no les suena. Algo que es tan raro, el compliance a ti te suena porque tú tienes abogado y te asesoran, pero el compliance es que no tenemos ni una traducción al español, que es mejor prevenir que curar. Y aquí la cuestión es que tú estás generando una actividad económica y todo el sector, ¿no?, y al final afectan muchísimas regulaciones, no solo la audiovisual, sino la fiscal, al ver con empresas, si tienes trabajadores, la laboral. Ojo, la explotación infantil, o sea, tú te preocuparás de eso, ¿no? Si se maneja con menores, por supuesto, porque te preocupa. Pues un club de fútbol de niños pequeños tiene que tener un protocolo de compliance para evitar que un entrenador abuse sexualmente de menores. Yo creo que todos lo vemos claro, ¿no? Mis empleados tenían el certificado policial, imagínate, claro, hasta Pero ahí llego, porque has de hecho un cumplimiento antecedentes... proactivo. No vas a encontrar una norma que te dé la solución a todo. Y nuestro gran error es que queremos que las autoridades o que las leyes nos den la solución. Y lo bonito de todas estas nuevas regulaciones que vienen de Europa, que muchas son directivas, que ya nacen obsoletas, ¿no?, incluso en la parte de la protección de datos, que ha sido un reglamento que es de aplicación directa, que no necesita transposición y que incluso ha sacado una ley española, ¿no?, es que nosotros tenemos que ser responsables, las empresas, toda aquella entidad, persona física o jurídica, que genere un lucro económico, tiene que ser consecuente. A mayor lucro, Sí. mayores Pero riesgos. mira, lo que decías de los datos. Yo he tenido tiendas online y también estoy con mis ficheros de protección de datos porque yo tengo datos de mis clientes, nombre, apellidos, dirección. Un youtuber, tú dices, sí, 500.000 o millones de suscriptores. Yo tengo 0 datos. ¿Qué datos crees que yo tengo como youtuber? Tú tienes 0 los datos. seguidores. Pero espérate, Pero yo no sé ni cómo pero a se mí ya no me llaman. importa Es que esos datos eso. los tiene YouTube. Y A no- mí no me da los... Yo no Pero tengo no los hablo, datos. no hablo por ti, hablo... No, cualquier pero cualquier influencer. youtuber no saca de tenemos. repente, empieza a grabar por la calle. Hemos visto muchos youtubers que han empezado a reírse aquí, en Sevilla, en la Feria de Sevilla, de personas No, que pero no estaban en sus hablamos- mejores condiciones. No, pero yo me refiero a los suscriptores que tú tienes. Sí, sí, pero yo de es esa que la gente no protección de tengo. datos no es solo eso. Pero lo Es el otro es tema de derecho a los la menores. intimidad, el otro entra derecho a la intimidad, derecho a la imagen, ¿no? Son Pero muchas son otras otros cosas. derechos Son otros. complementarios a la protección Pero de no datos. tiene que ver con los suscriptores que tienes. Pero es que tú te estás centrando únicamente en los suscriptores. Es que hay mucho más allá. Si grabas en la calle, Sí, sí, la sí. gente que sale en tus vídeos. No, claro, ¿sabes? tienes que firmar unos derechos de Tienes que imagen y firmar, todo o eso. está sí, legitimado. sí. Entonces, eso no es solución de una tarde o no es solución de un día. Te voy a poner el ejemplo de la empresa, del medio de comunicación con el que yo colaboro, que es Canal Sur, ¿no? Soy orgulloso colaborador de Canal Sur. Tiene su página web, tiene ahora su plataforma, su OTT, Canal Sur Más, que acaba de salir.
muy preocupada con el tema del compliance, con el tema de los derechos, tiene la accesibilidad, bien que es una entidad pública, ¿no? Pero tú entras y tú ves perfectamente la política de cookies, la política de privacidad, el aviso legal. Es que simplemente el artículo 10 de la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información obliga a todos los prestadores de servicios a identificarse. Y no voy solo a eso, a identificarse, sino el tener un canal de denuncias, que eso es otra norma que no viene de Europa y que no hemos traspuesto todavía, porque si yo, por ejemplo, si tú como creadora de contenidos utilizas una imagen, una música, una creación de la que yo soy autor, claro. ¿Entiendes? Tú tienes un canal en donde yo simplemente pueda contactar, no te voy a decir un canal de denuncias, sino así. Oye, pero Mónica, es que solo gestiona, en YouTube, por ejemplo, está súper protegido, las ley el copyright, hay un montón de artículos claro, y cosas, es que usas un segundo, una música de algo, pero por ejemplo en las teles sí lo pueden hacer hasta 20 segundos, me parece, que es por, no sé cómo se llama, tiene una cosa, se puede utilizar, por ejemplo, cuando tú puedes sacar contenido de otras personas, de otro canal, este youtuber, y pones un trozo de su vídeo y no pasa nada. Pero es que eso va por las leyes americanas que tú lo has dicho. No, pero en España existe en televisión, ¿sabes? El uso justo. Eso, el fair use. Pero eso es americano. Pero se aplica en tele y a nosotros no nos dejan hacerlo, pero a la tele sí le dejan hacerlo, pero a nosotros no. Cuando queráis, no penséis, porque entonces las dos personas al mismo tiempo no pueden ser. Damos cuenta, al final es una complejidad inmensa y lo que necesitas es un acompañamiento que además, a lo mejor, que no podemos hacerlo todo perfecto, pero tú sí tienes la voluntad de cumplir y tú te preocupas, como me está diciendo. Eso es lo importante en el tema de los influencers. Y a mayor relevancia y a mayor facturación tendrán que preocuparse más por cumplir con las distintas legislaciones. Es más, vamos a ver, de toda la vida ha existido la especialización en la abogacía, el abogado mercantilista, el abogado laboralista, el abogado penalista, ahora el abogado digital. Es que ocurre exactamente lo mismo y tú tienes un asesoramiento, un despacho de abogados, ¿o no? Para las distintas materias. Yo sí, no todos los youtubers, obviamente, pero también depende de la envergadura. Baratos no son, no todo el mundo lo puede pagar. Una preocupación, tú estás invirtiendo tiempo y dinero. Y también porque están mis hijos involucrados, o sea, es que soy madre también. Para ponderar, pero no porque seas madre, o sea, no me quites el discurso, ¿sabes? Sino que eres una empresaria que te preocupas por los derechos de los usuarios y que ponderas. Que yo creo que a eso se están refiriendo el resto de ponentes, que es que no hay una solución mágica. Pero precisamente la ética de cada uno, que lo comentábamos. Yo hago contenido infantil, soy madre, yo no haría nada que no pudieran ver otros padres. Y no podemos tener un código ético. Sí, totalmente. Autocontrol sacó un código regulatorio de influencer. ¿Tú le estás viendo utilidad? Porque yo a la mayoría de los influencers, yo perdóname, pero yo veo muchas colaboraciones que me da la sensación de que son pagadas y yo no le veo lo de colaboración pagada en Instagram o lo de Publi. Yo lo hago a rajatabla porque también hay multas de este sentido. Muchas marcas ya lo exigen por contrato y si alguno lo exige, yo se lo exijo a ellos. Que dicen, no, ponemos, digo, no, tienes que poner. Y perdóname, Mónica, ahí voy. La gran responsabilidad también es de las marcas. Sí, pero que muchas quieren hacer pasar. Y de la ciencia de publicidad. Claro. Os voy a poner un ejemplo y con esto os cedo también la palabra para no abarcarme de la cuenta. ¿Veis por qué me he callado? Entre otras cosas porque Miguel está a punto de marcharse, que tiene que ir a las 8:30. Lo último que digo antes de que hable Miguel, un ejemplo. Empresa importante de bebidas a nivel mundial, que evidentemente pues tiene su representación en España. Contrata a un youtuber muy famoso que conocemos todos. Empresa que saca pecho y se enorgullece de su plan de igualdad. Y contrata a un youtuber que denigra a las mujeres publicando contenido, bueno, pues con una muñeca hinchable como si fuera su novia. Eso no cuadra con el plan de igualdad de la empresa. Que el plan de igualdad no es solo lo de trabajadoras y trabajadores, sino es una dignidad a toda persona trabajadora. Oye, yo creo que ahí la empresa tiene que ser coherente, ¿no? Buscar influencers que aporten esos valores, ese código ético, que se preocupen, ¿no? Por la legalidad. Y dejo ya a Miguel. Miguel, una última pregunta antes de marcharte. Es decir, con tu experiencia, por lo que has estudiado la ley, ¿tú crees que podemos mandarle un mensaje de tranquilidad a los padres y madres y abuelos que nos están siguiendo, sobre todo teniendo en cuenta que los creadores de contenido sobre quien más influyen, lógicamente, son sobre los menores? ¿Pueden los padres y las madres, cuando esta ley o el desarrollo reglamentario entre en vigor, podrán dormir más tranquilos? ¿O ya vendrá, como dice Jesús, otra ley o ya cambiarán otros tiempos? Yo pido autorresponsabilidad. Yo no creo que vengan leyes que no lo vayan a solucionar. Quiero decir, ¿estarán más seguros jurídicamente los menores con esta ley? Pues yo desgraciadamente tengo que decir que no. No, porque las leyes
me ha quedado muy corta. Es verdad que la situación es compleja y hay que reconocer la complejidad que tiene la tecnología, la complejidad que tiene controlar los contenidos y controlar la publicidad en todo este ámbito, pero en vez de haber avanzado, ¿no?, lo suficientemente rápido para establecer un modelo regulatorio más sencillo, ¿no?, y que aplicara... en vez de haber avanzado... Me he cargado el micrófono. En vez de haber avanzado para establecer un modelo regulatorio más sencillo y que aplicara por igual a todos, hemos creado un modelo regulatorio mixto con menos regulación, probablemente donde más se necesite la protección, porque ese es uno de los grandes debates, ¿no?, que tenemos habitualmente, es cómo el sector tradicional está hiperregulado cuando el sector donde quizá más se encuentran en porcentaje los jóvenes está muchísimo menos regulado, ¿no? Y te encuentras sorpresas como pues, la publicidad del alcohol, por ejemplo, ¿no?, pues hiperrestringida en el sector tradicional, sin limitación de ningún tipo horaria en el sector de las plataformas de compartición de vídeo, ¿no? Que las tecnologías pueden ser distintas, que los mecanismos de control parental, pues también hay que entenderlo, ¿no?, las tecnologías que puede haber detrás, ¿no? Pero habrá que ir a un modelo más homogéneo donde los padres no nos volvamos locos y que lo que en la televisión es un +12 lo encuentres igual con un sistema muy parecido en Internet, de manera que el contenido tenga unas reglas más o menos similares y unos sistemas de control parental más o menos similares para todos, que no tengas que hacer una ingeniería para poder controlar el qué ven y qué dejan de ver tus hijos. Pues ese sería el enfoque. Entonces, desgraciadamente la respuesta es no. No, hay que remangarse y ser más ambiciosos en ese objetivo de encontrar unas reglas más útiles, más sencillas y homogéneas para todos. Claro, pero es bastante complicado porque tú lo acabas de decir y lo comentaba también Mónica el otro día en la reunión que tuvimos con el Consejo, cuando tú sabes perfectamente que en los servicios tradicionales hay un horario de protección de menores, incluso hay una franja reforzada donde no se pueden emitir determinados anuncios. Claro, ¿tú eso cómo lo llevas al universo Internet y al universo influencer? Es on demand, lo ven a la hora que quieren. Ese es un tema interesante, ¿no? No hay Porque, por horarios. ejemplo, lo discutimos con el tema del juego y fue España bastante pionera, ¿no?, en un Real Decreto de publicidad del juego en el que dijo, pues si se está estableciendo una limitación horaria en la que no se permite que en determinados servicios se vea publicidad del juego, no se debe permitir ni en esos servicios ni en ninguno. De manera que tú en YouTube y en cualquier servicio, por muy on demand que sea, tienes todo tipo de control para evitar que determinado anuncio se emita a determinada hora. Entonces, si al final se establece que el modelo de control es horario, que es lo discutible, ¿no?, si un modelo de control horario es adecuado o no es adecuado, ¿no? Pero si lo que dices es que no haya publicidad del juego salvo de 1 a 5 de la mañana, pues en YouTube no ves publicidad del juego si no quieres, salvo de 1 a 5 de la mañana. Existen los mecanismos técnicos suficientes como para controlar eso. No es un tema de que sea servicio lineal o un servicio bajo demanda, ¿no? La tecnología permite los controles horarios. Otra cosa es que el debate sea si las franjas de protección horaria tienen sentido o no tienen sentido. De hecho, la ley incorpora la novedad de que se eliminan las franjas tradicionales porque se ha visto que es que no tenían ningún sentido desde el punto de vista del consumo de los menores de 5 a 8 de la tarde. Los menores siguen viendo la televisión después de las 10 de la noche y hasta las 12 y hasta las 2 de la mañana. Pero eso ya es tema del padre, es que no nos podemos quitarla. No vale decir que lo regule y que en el cole les enseñen que somos... O sea, yo creo un poco que el padre... Mónica, claro, no solo tengo que a ver lo nivel que están mis empresarial, hijos, sino también las familias. Claro, no nos podemos lavar las manos. Sensibilizarse y concienciarse. Y que se responsabilice. Bueno, Miguel, ¿alguien tiene alguna pregunta para Miguel antes de marcharse? Que él tiene que coger un AVE de vuelta a Madrid. No sé si alguno tiene alguna pregunta y si no, yo te agradezco. ¿Perdón? ¿Qué? Bueno, mientras que le dan el... Es que no le oigo desde aquí. Sí, perdón. Sobre el tema de la aparición de los contenidos en Andalucía, el otro día había yo un programa sobre media tarde en un bar y había una señora sonriente en los cuales uno de ellos se levantó, se bajó los pantalones y se giró. Cuando uno ve una escena así a las 5 o 6 de la tarde, era el programa de un señor muy, muy conocido, ¿qué puede uno hacer? Al respecto de los menores, toda la protección de los datos, las empresas que son responsables y todo eso. Porque yo me quedé con la duda. Pues mira, si el programa que has visto está aquí en Andalucía,
tiene una licencia, un título habilitante expedido por la Junta de Andalucía, te puedes ir perfectamente al Consejo Audiovisual, lo puedes hacer vía electrónica, donde tenemos la Oficina de Defensa de la Audiencia, la ODA, te puedes meter en Internet perfectamente, presentas y registras tu queja, inmediatamente lo pasamos a los servicios técnicos, lo analizamos, lo debatimos, le pedimos explicación al prestador, después llegamos a alguna conclusión y, bueno, si hay que, incluso llegado el caso, iniciar algún procedimiento de tipo sancionador, pues nosotros tenemos muy limitadas, pero tenemos algunas capacidades para sancionar. Estoy viendo aquí con el radillo, la letrada, que te la tengo aquí por aquí lejos, no sé si es más o menos como yo he dicho. Sí, sí. El Consejo Audiovisual tiene la Oficina de Defensa de la Audiencia, donde cualquier persona que, insisto, si el programa es Canal Sur básicamente, en la red TVA, se siente ofendido o siente que algún contenido es perjudicial para quien lo está viendo, perfectamente hoy día vía telemática, en un par de clics, registras tu queja y la pasamos primero por los servicios técnicos, después la pasamos por la comisión de contenido, por la comisión correspondiente y después lo analizamos en pleno y te contestamos con lo que técnicamente, jurídicamente consideremos más oportuno. Yo además invito y hago un llamamiento a que los que nos están viendo se quejen más y denuncien más. Si no, quedamos en nosotros, claro. Pero con papeles. Con papeles. Igual dicen los delegados de protección de datos, ¿sabes? Quejaos más a las empresas. Si para eso estamos. Hay una tendencia a quejarse mucho en la barra de los bares, pero poco en los registros oficiales, ¿no? Y mira que hoy día ya no hay que ir presencialmente ni físicamente, lo haces online. Insisto, en el caso de la ODA, con 2 clics está registrada la denuncia o la queja. Miguel, no te quiero entretener más. Solo Sí, añadir a, claro. a la explicación que has comentado que ya los 2 mecanismos clave son la calificación del contenido, de manera que tanto contenido en abierto, contenido de pago, contenido bajo demanda, ¿no? en los servicios de televisión regulados tradicionales tiene que estar calificado, sujeto a una calificación por edades, todos los públicos, más 7, más 12, más 16, más 18, especialmente orientado para la infancia, y esa calificación tiene unos criterios y se puede haber equivocado el operador y que esté mal calificado, pero que es uno de los elementos de reclamación, y el sistema de control parental. Todas las televisiones tienen un sistema de control en el que tú programas si quieres que se vea o que quede bloqueado en negro a partir de una determinada edad. Esos son los 2 mecanismos base para establecer el control de lo que vemos y dejamos de ver en los servicios tradicionales. Y es ver si esto Hay una casilla para denunciar los contenidos y es por cualquier, te da una serie de opciones, se analiza, lo analizan, te responden. Y antes de que se publique un contenido también pasa unos filtros y un tiempo hasta que se publica de revisión. Y si es para menores ya no se incluye ningún tipo de anuncio de alcohol, violencia, que están en las normas de la comunidad. Y aparte que si tuvieras incluido en tu propio contenido algo de ese estilo y lo has marcado como infantil, no se publica. O sea, hay vídeos que no se suben. Pero eso lo hace YouTube, claro. Compartida, ¿eh? Claro, es que solo tiene que intervenir la plataforma, si no es que solo el propio creador, ¿cómo va? Que son millones, eso es imposible. Directamente que no se pueda publicar, igual que no hay... La plataforma. Igual que en YouTube no puedes publicar cosas de sexo, no hay pornografía, porque directamente no se puede, el propio robot lo detecta. Pero se ha conseguido, en Twitter no, sin embargo. Sí, por eso, pero que bueno... Bueno, pues por ir cerrando un poco ya el debate del foro, no sé, Mónica, si te vuelves para Málaga más mañana. Tranquila. Bueno, mañana, bueno. cuando sea. A mi hija, no sé si te vuelves más intranquila, más tranquila. A mí me dejas más tranquila con lo que me has contado. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que el país ya no estará más tranquilo? ¿O irán menos a Andorra? Bueno, pero Andorra es por un tema fiscal de impuestos que también tiene tela, porque volvemos a lo mismo. Como eres español, pues... Pero que pasa también con las empresas, ¿eh? ¿Cuántas empresas de aquí, las multinacionales, se van a Irlanda? Es lo mismo, si es tu negocio, tu producto, claro. Nosotros nos mudamos a Irlanda, luego a Inglaterra y tal, pero claro, depende de lo que hagas, a veces te tienes que plantear esas cosas. Pero bueno, de eso no estábamos hablando, del tema fiscal, pero del tema de redes... Influye. Claro, bueno, pero a cualquiera, a un abogado también, o a un médico, claro sí, a todos, a todos. Tienes que valorar un poco... Yo siempre digo que si tienes dinero, a mí Andorra me parece un sitio horrible para vivir. ¿Para qué quieres tener dinero y vivir en un sitio horrible? Prefiero gastármelo viviendo en España, la verdad. Pues ahí está pero la historia. Es verdad. Ponderar, o sea, la tienes que vivir mal, pues eso a quien le compensa, a quien no, lo que sea. Pero no, sí, en cuanto a la protección, yo lo que he notado como creador de contenido es que nos han faltado herramientas, que no sabíamos a quién preguntar, a YouTube tampoco te puedes dirigir, a veces te eliminan vídeos, no sabes por qué, qué has hecho mal, cómo se ha interpretado. Pero Mónica, ¿tú has preguntado, te has asesorado proactivamente antes de que te ocurriera algo o has ido a informarte cuando te ha ocurrido algún problema?
Pues no recuerdo bien. Yo en cuanto he crecido Si no y he visto que había... Si no recuerdas que no has tenido problemas... No, yo problemas no he tenido tampoco. Pero entonces, ¿por qué te has preocupado previamente? Ah, bueno, bien. Que de eso de lo que... Sí, como te comenté, con el bufete de abogados con 4 casas tenemos un protocolo, o sea, todo. Yo lo he mirado todo, desde la ley del menor, derechos de imagen de mis hijos, de todo, de marcar contenido publicitario, publicidad encubierta, porque la normativa, yo por lo que me he leído de esas cosas, no dice que sea solo para televisión. Hay determinadas normativas que aplican en general al contenido. Hay un código PAOS para temas de alimentación. Los menores no, nos han querido contratar para muchos temas de alimentación y no hemos podido hacerlo porque un influencer, un personaje público infantil, no puede fomentar el consumo de alimentos a otros niños, no se pueden usar imperativos. O sea, nosotros seguimos, pero nosotros, youtubers hay 20.000, ya sabéis, cada uno lo hace a su manera. Sí. Yo, en mi caso concreto, me siento responsable de mis propios contenidos. Son family friendly, que les llamamos family friendly, y brand safe, porque yo quiero colaborar con marcas. De hecho, hemos trabajado con Disney y con Nickelodeon y decían, es que es difícil encontrar unos youtubers con que compartas esa filosofía, ¿no? Disney es muy blanco. Sí. Entonces, claro, mis hijos han grabado con Disney, han presentado premios, hemos hecho programas con ellos, pero ahí iba yo porque con los valores empresas, van en línea. Las empresas muchas veces contratan a un influencer y no ponderan, no investigan. Los influencers luego se quejan de que no tienen libertad, ¿no? A la hora de cuando hacen una campaña. Que ese es otro debate, pero tú como eso es un tira y afloja todo el día. Porque... Sí, pero el influencer tiene que ser también responsable. Claro, o sea, porque es una asociación de valores de ambos. Y yo tampoco colaboro con todas las empresas. A mí hay empresas que no me gusta su y yo no quiero que se asocie con mi marca. O productos malos, te pagan un montón, pero el producto sabes que es una castaña, perdona, yo no lo voy a promocionar, porque luego me cae a mí... un poco... corroborar lo que tú estás diciendo, ¿no? Nosotros, yo lo dije al principio en el Consejo Audiovisual, que siempre hemos estado muy preocupados porque, insisto, tenemos encomendado cómo funciona la protección de los menores con los influencers y las influencers, que hemos tenido reuniones. La conclusión que hemos sacado hasta ahora es que los primeros interesados en que haya una regulación, es decir, que sepan las reglas a las que atenerse, son ellos. Es decir, que yo ahí no veo ningún problema. Es verdad que con tantos influencers, pero eso ocurre en todo el orden de la vida, pues hay personas más responsables y personas más irresponsables. Bueno, yo por terminar, Alejandra, si quieres, tuya es la última palabra, porque tú eres además la jefa, eres el regulador nacional, el regulador estatal. Y que todo el mundo callado. Te dejo el último turno para que digas lo que quieras. Gracias. No, a ver, yo no soy la jefa en absoluto. Estamos aquí debatiendo y yo creo que es muy enriquecedor para todos, ¿no? El tener estos debates, conocer también cuáles son las inquietudes de los influencers, conocer las inquietudes de los abogados, conocer las inquietudes de los operadores tradicionales, porque al final todos colaboramos para una buena regulación. Entonces, como señalaba Mónica, yo creo que influencers como Mónica, que están cumpliendo perfectamente sus reglas de comunidad, las reglas incluso del Código PAOS, bueno, ahora vendrá un reglamento sobre periodicidad de alimentos para infantiles que está previsto su aprobación. Esto hay influencers como tú en los que nos quedamos muy tranquilos y que seguramente cumpliréis con toda la normativa y luego existe otro tipo de influencers en los que habrá que entrar un poco más en la regulación, siempre desde la formación, desde el diálogo, desde el entendimiento de que esta es una regulación distinta para ellos. Hasta la fecha, como decía Mónica, solo conocíamos las reglas de la comunidad, lo que me obliga a mi YouTube, lo que me obliga a Twitch, etcétera. Esto es distinto, es decir, esto es la consideración de tú como prestador sobre una plataforma, que tú eres como un canal de televisión, lo mismo que es A3 Media, lo mismo que es Mediaset, y por tanto una serie de reglas que vendrán dadas por la normativa, en nuestro caso, en España, como digo, pionero, y supervisado por la CNMC. Como digo, yo creo que hay que dar un mensaje de tranquilidad, ¿no? De tranquilidad y de colaboración entre todo el sector para poder llegar a un entendimiento entre todos que creo que será beneficioso para los consumidores y los menores. Esta es mi idea. Gracias. Yo vuelvo a preguntar si alguien del público quiere plantear alguna duda o alguna cuestión relacionada con todo esto. Bueno, pues nada, yo espero que después de este debate pues tengamos un poco las cosas más claras
Y bueno, esto es, como ha dicho tanto Miguel como Alejandra, esto no ha hecho nada más que empezar, es una ley que todavía tiene que aprobarse en el Senado, que todavía tiene que tener un desarrollo reglamentario, pero bueno, por lo menos las primeras pinceladas ya las hemos dado. Yo lo único que hago es daros las gracias al Consejo Audiovisual, pero también al Colegio de Abogados por haber coorganizado, porque al final lo hemos organizado entre las dos instituciones, este foro debate, invitarles a que se pasen por la web del Consejo Audiovisual, que conozcan lo que hacemos, que tiene mucho que ver con la protección de los consumidores en el sector audiovisual, que se quejen cuanto más mejor, aunque he visto por aquí gente de la RTVA que me van a llamar después la atención, pero bueno, yo creo que es labor de todos y bueno, nada más, os invito hasta la próxima vez, al próximo foro de enfoque que creo que ya se hará después de septiembre y que tendrá que ver como siempre con el sector audiovisual. Alejandra, muchas gracias, espero que mejore. Mónica, gracias, buen viaje de vuelta. Jesús, tú como eres de aquí no te digo más nada. Muchas gracias por tu colaboración y a todos muy buenas tardes.